Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, que se estén cuidando, que se queden en casa. Les doy la bienvenida a esta primera videoclase de la materia de Lengua y Literatura 5. Yo soy Valentina Menguelle y el tema de esta videoclase va a ser el realismo mágico. Bien, la clase se va a dividir en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. En la primera les voy a estar explicando la teoría que yo les mando en un archivo adjunto. Y en la segunda parte les voy a estar explicando cómo tienen que realizar las actividades que les solicite. Este es el esquema de contenidos que vamos a estar tratando. Vamos a hablar de qué es el realismo mágico, el contexto en el que surge, los conceptos que lo definen, las características que tienen, las obras de este tipo, los autores más representativos del realismo mágico y vamos a estar mencionando algunas obras también características de esta corriente. Primero vamos a hablar de qué es el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que data de mediados del siglo XX y se caracteriza o está definido por sus recursos estilísticos y por su interés en incluir lo que podemos considerar irreal o mágico dentro de lo cotidiano y lo común. Además, tiene como intención la expresión emotiva y mostrar y en cierta parte también enfrentar la realidad, ¿sí? Vamos a hablar ahora de el concepto en sí, del nombre de esta corriente. ¿Notaron que es contradictorio? Realismo, mágico. Bueno, esta figura del lenguaje se llama oxímoron. Es un concepto o una expresión en la que los dos términos se contradicen, ¿sí? Está compuesta por un sustantivo seguida de un adjetivo que cambia totalmente el sentido y el significado del sustantivo. Por ejemplo, fuego helado o, por ejemplo, veneno sanador. ¿Bien? Realismo mágico. ¿Entienden? Ahora bien, si bien el realismo mágico, la característica más importante es que incluye como cotidianos o como comunes o como normales, si se quiere, elementos que pueden parecer mágicos o fantásticos, la literatura que corresponde a esta corriente no es literatura fantástica, ¿bien? Porque las historias que corresponden a este movimiento tienen una base real, ¿sí? Se basan en el mundo cotidiano, en el mundo real, y los elementos que se presentan se incluyen. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de, por ejemplo, un cuento que nosotros podamos considerar del realismo mágico, los personajes de ese cuento, los elementos mágicos que se le van a presentar, el personaje no los reconoce como extraños. Para él son cotidianos. Por eso decimos que dentro del realismo mágico, la realidad y la fantasía están íntimamente unidas. ¿Sí? Nosotros como lectores reconocemos esos elementos como mágicos, como fantásticos, como extraños. Se incluyen muchas veces cosas de la mitología, de lo legendario, bien, pero para el personaje en la historia, esos elementos son comunes. También vamos a ver que en este tipo de historias, a lo que es la acción de los personajes, los ambientes o incluso los mismos personajes, se les da un tratamiento poético. Pero la característica más importante o más sobresaliente, si se quiere, de esta corriente es que es un movimiento solamente latinoamericano, ¿sí? Bien, esto nos lleva a hablar de cómo y cuándo surge el realismo mágico. Si bien hay textos relacionados con este movimiento, con esta corriente literaria, que datan de 1930 aproximadamente, el realismo mágico se desarrolla en las décadas del 60 y el 70, como producto de una combinación de visiones en esa época de las regiones en las que se desarrolló, como serían la cultura de la tecnología, la cultura de la superstición. Entonces podemos decir que la década del 70 fue la época de apogeo, la época de esplendor, en la que más se desarrolló esta corriente y en la que se escriben las obras más representativas, ¿sí? No solo se escribieron en el 70, se continuaron escribiendo novelas y cuentos, sobre todo, que corresponden al realismo mágico, pero en los años 70 fue cuando se escribieron las novelas que hoy reconocemos como las más representativas de esta corriente, como por ejemplo El siglo de las luces de Alejo Carpentier, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, Rayuela de Julio Cortázar, entre otros. Como ya dijimos, el realismo mágico es característicamente latinoamericano,
pero surge dentro de otro movimiento literario y artístico que nosotros ya vimos y ya del cual ya hablamos, que reconocemos como el boom latinoamericano. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Un movimiento literario en el que un grupo de jóvenes escritores, en conjunto con editoriales, lograron darle a la literatura latinoamericana una visibilidad y una importancia a nivel mundial. Bien, este grupo de autores latinos lo que logró o lo que buscaba era darle un reconocimiento mundial no solo a la literatura de Latinoamérica, sino a la identidad latinoamericana en sí. Entonces sus obras no solo tratan personajes ficticios, sino que ellos se empeñaron en que sus obras lograran mostrarle al mundo lo que son las características ambientales, culturales, sociales, políticas también de Latinoamérica. Dependiendo igual de la nacionalidad de cada autor, va a ser la caracterización del país que ellos van a tratar en sus novelas. Pero en general eso fue su objetivo. También lo que buscaban era la innovación estilística, rompiendo cánones de lo que tenía que ver con lo literario tradicionalmente establecido, ¿sí? Por eso presentaban cuentos y novelas donde se exageraba mucho, sobre todo lo que era tradicional. También incluyeron costumbres y tradiciones latinoamericanas, mitos y leyendas que se relacionaban con la cultura propia de cada pueblo latinoamericano. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que otra intención, además de la estética de esta literatura, era la intención de mostrar y enfrentar la realidad? ¿Por qué? Estos autores vivían en países que estaban corrompidos en esos momentos, en esas décadas, por lo que eran dictaduras, golpes de Estado, situaciones así, que a ellos como protestantes, por ejemplo, si no estaban de acuerdo con las modalidades sociales o políticas que se estaban desarrollando en ese momento, ellos no lo podían expresar libremente porque eso hacía que corrieran peligro. Entonces utilizaron la literatura, sobre todo la literatura del realismo mágico, para incluir esas situaciones sociales, políticas, económicas, culturales en la ficción y disfrazarla de cierto modo. Esto quiere decir, ellos usaban la literatura como una herramienta de protesta, sin correr riesgo, y de esta forma lo que hacían era explicar y mostrarle al mundo la realidad de su país, ¿sí?, a través de la fantasía. Y esto les aseguraba a ellos cierta tranquilidad porque no se exponían de manera explícita. Ahora bien, respecto a las características de lo que es la literatura del realismo mágico, la principal característica que dijimos que era incluir elementos fantásticos, mágicos y reales dentro de las historias, pero sin llamar la atención, sin que se reconocieran como elementos fantásticos o extraños, sino que aparecen en las historias como elementos comunes, cotidianos, ordinarios, etc. Dentro de las temáticas de esta literatura, también vamos a ver que se incluyen elementos reales, ¿sí?, no solo irreales, también elementos reales como pueden ser sucesos históricos, verídicos de esos países, así como también elementos de lo que es la memoria latinoamericana y la identidad latinoamericana. También vamos a encontrar elementos del surrealismo, ¿sí?, tan clara esa presencia como la del realismo mismo. Es más, muchos críticos aseguran que el realismo mágico es una combinación del realismo y el surrealismo que está salpicada de elementos exóticos y folclóricos característicos de la región latinoamericana. También vamos a encontrar dentro de la temática lo que van a ser tradiciones, mitos, leyendas, todos característicos de las regiones, no solo de la región latinoamericana, como ya dijimos en general, sino específica de pueblos o de países. Ahora bien, en el caso de los personajes tienen, de las historias del realismo mágico, tienen una visión casi onírica de la vida, es decir, que son soñadores. También encontramos personajes que atraviesan estados de trance o que viajan en el tiempo, sin moverse del lugar, hacen viajes en el tiempo y el espacio para solucionar los conflictos en los que se encuentran o que se les presenta. Y una característica muy importante de los principales, sobre todo de los principales, es que ellos siempre están a la vanguardia, siempre están adelantados mentalmente por lo menos a lo que es su tiempo, su época, incluso a los sucesos. ¿Bien? Bueno, en cuanto al tiempo,
¿Qué vamos a saber del tiempo, de las historias, cómo se desarrollan temporalmente las historias que tienen que ver con el realismo mágico? El tiempo, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que no siempre es lineal, la historia no siempre se nos presenta de principio a fin. Es más, generalmente las historias del realismo mágico tienen una linealidad temporal que es circular, es decir, el tiempo es cíclico, ¿sí? Se presentan los sucesos de modo tal que o se nos presentan directamente desde primero hablándonos del pasado y luego del futuro o al revés, ¿sí? O los sucesos, si bien la línea temporal va a ser recta, los sucesos se repiten o se muestran de manera similar para que los del presente se asemejen a los que ya sucedieron. Bien, sobre el espacio, ¿qué vamos a decir? Los lugares donde se desarrollan las historias del realismo mágico, exclusivamente latinoamericanos, van a mostrarnos sobre todo pueblos pequeños, lugares donde se refleje la pobreza, la marginalidad social, pero también, como esta literatura es una expresión de identidad, lo que van a hacer los autores es mostrarnos las características de manera exuberante, de manera muy exagerada, lo que son los paisajes latinoamericanos. Entonces vamos a encontrar siempre en los relatos selvas, ciénagas, bosques, montes, ríos y demás, ¿sí? Cosas presentadas de manera exagerada y que te avasallan cuando lo estás leyendo, pero son muy características de las zonas. Bien, entonces, en cuanto a los narradores pueden presentarse en primera, segunda o tercera persona y lo que también se pueden combinar. Y lo que vamos a tener también es que los narradores de las historias del realismo mágico pueden presentarse como protagonistas de la historia, ¿sí? Que lo están narrando en primera persona, como partícipes, personajes secundarios, o como simples testigos de todo lo que sucedió y lo están contando. Bien, a ver, sobre los autores más representativos de esta corriente, vamos a, si ustedes lo buscan en internet, generalmente, si bien se reconoce como uno de los autores más importantes a Gabriel García Márquez, no fue el padre del realismo mágico, si lo podemos llamar de esa forma, ¿sí? Sino que fueron Carpentier, Asturias y Pietri los primeros autores que, siendo jóvenes, empezaron a incursionar y a cultivar esta literatura. Luego, sí, surge Gabriel García Márquez, pero tampoco es el único. Vamos a encontrar muchísimos autores, obvio todos latinoamericanos, que trataron esta literatura, que le dieron mucha riqueza a lo que es el nivel literario de la región latinoamericana. Dentro de estos autores también encontramos a Julio Cortázar, a Juan Rulfo, a Jorge Luis Borges, entre otros. Hay un montón. Lo más característico de todos estos autores es que ellos, más allá de esta cuestión de protesta, ellos se enriquecieron su literatura con otras influencias, el surrealismo, lo que era el indigenismo, también los movimientos independentistas americanos, incluso lo que fue la teoría del análisis, del psicoanálisis. Bien, son todas cosas que ellos incluyen en su literatura, que enriquecen los personajes, las historias, y así. Ahora bien, vamos a pasar, esto fue, chicos, toda la explicación de la teoría que yo les mando en el archivo adjunto. Espero que les haya servido la parte teórica y la explicación a ustedes. La teoría está mucho más desarrollada, mucho más amplia, pero cualquier consulta o duda que ustedes tengan, me escriben a mí. Bien, ahora vamos a pasar a explicar lo que son las actividades que yo les solicito que tienen que hacer y que después me tienen que reenviar a mí. Bien, la primera actividad implica, dice, leer atentamente la teoría y visualizar el genial indicado. Esto es más que nada para que ustedes enriquezcan los conocimientos que van a tener que tener presentes y los que van a estar atendiendo para realizar después las actividades. Bien, la segunda actividad tienen que elegir uno de todos los cuentos que yo les propongo, ¿sí? Cualquiera, son todos sobre el realismo mágico, es la temática que estamos tratando, pero por eso yo quiero que ustedes los lean teniendo en cuenta las características que ya habrán leído y ahora estamos explicando del realismo mágico para poder hacer después de la lectura la actividad 3. Ahora bien, para la actividad número 3 lo que yo les pido a ustedes es que hagan un mapa mental, una red conceptual, un cuadro, si lo prefieren,
Lo pido en formato digital por una cuestión de comprensión y de prolijidad. De paso podemos incluir un recurso TIC más en lo que es el aprendizaje, ¿sí? Pero lo que tiene que haber sí o sí en este cuadro, formato el que ustedes elijan, son los datos del cuento que eligieron. Tiene que estar el título, el autor, el año en el que se publicó, los personajes principales, una síntesis muy pequeña, no más de 5 renglones, en donde ustedes me cuentan de qué se trata la historia que eligieron, ¿sí? Y van a tener que poner, aparte, basados en toda la teoría, en todo lo que ya vimos de qué se trata el realismo mágico, las características que tiene, los elementos que se pueden presentar, quiero los que ustedes reconocen en la historia, me los marquen y los pongan en el cuadro. ¿Sí? Los elementos que ustedes reconocen como, eso es del realismo mágico, es característico del realismo mágico, lo ponen en el cuadro. ¿Bien? Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería el cuadro que yo les pido. Yo lo hice con la novela 100 años de soledad, que la escribió Gabriel García Márquez, la publicó en 1967. Acá les conté más o menos de qué se trata la historia, los personajes principales. Si tienen pocos personajes principales, por ahí le pueden agregar alguna característica, ¿sí? Ya sea de carácter o física. Si por ahí tienen un solo personaje principal y son 2 o 3 secundarios, pueden nombrar los personajes secundarios también. Y acá al final, bueno, no se ve porque está muy pequeñito, pero ustedes le pueden hacer zoom. Son las características del realismo mágico que esta novela presenta. Por ejemplo, no sé, el tiempo cíclico, los espacios se presentan en un ambiente de ciénaga latinoamericana, un lugar pantanoso. Bien, lo van a hacer de acuerdo al cuento que eligieron. Y para la cuarta actividad, lo que yo les pido es que ustedes hagan un video filmándose a ustedes mismos, les quiero ver las caritas, en donde me cuentan todo lo que pusieron en el cuadro de la actividad 3, me lo tienen que contar. ¿Sí? El cuento que eligieron, quién lo escribió, cuándo se publicó, de qué se trata esta historia que leyeron, los personajes principales quiénes son y los elementos del realismo mágico que ustedes identificaron. Bien, bueno, entonces para que les quede claro, en total me van a enviar, ¿sí? Por mail, 2 producciones, una escrita y una audiovisual. Bien, y sepan que cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, me la pueden hacer por mail, ¿sí? No hay ningún problema. Y les voy a estar mandando también la videoclase, el video, la teoría en el archivo adjunto que está por escrito y este PowerPoint que yo utilicé ahora para explicarles por cualquier duda que les haya quedado. Bueno chicos, esto ha sido todo. Espero haberles explicado, que hayan entendido, que les sirva para realizar las actividades y para incorporar los conocimientos que estamos tratando de aprender sobre el realismo mágico. Espero que les haya gustado también y que disfruten haciendo las actividades. Espero sus producciones. Gracias.